buenos días. Quiero invitarlos en esta mañana a que juntos busquemos en el capítulo 7 del libro de Esdras, el versículo número 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras era un sacerdote y maestro bien instruido en la ley de Dios, que vivió en un tiempo en que Jerusalén necesitaba un gran avivamiento, algo parecido a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Puerto Rico y el mundo entero necesitan un avivamiento que se produzca por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y en aquel tiempo, aquel pueblo necesitaba un gran avivamiento. Entonces, podemos ver aquí que muy consciente de esta situación, Esdras decidió actuar e hizo tres cosas muy importantes. Se dio a la tarea de inquirir, cumplir y enseñar la ley de Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque en todo avivamiento el retorno a la palabra de Dios es esencial. Y esto queda comprobado en los capítulos 8 y 9 del libro de Nehemías. Y yo quiero leer los versículos del 1 al 8 en el libro de Nehemías. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. De entrada, uno tiene que darse cuenta que cuando se pide el libro es con algún propósito. Aquel pueblo tenía hambre de la palabra de Dios y querían que Esdras trajera el libro y leyera de la palabra de Dios. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿Y qué hizo Esdras? Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y esto a mí me llama la atención, porque la palabra dice aquí que estaban atentos. Algo muy distinto a lo que se ve hoy día en muchas iglesias. Porque en lugar de estar atentos a la palabra de Dios, a veces muchos de los feligreses están más atentos a los celulares, a lecturas de muchas cosas y menos de la palabra de Dios. Pero aquí vemos a un pueblo reunido en una plaza, y yo supongo que allí había un sol incandescente. Entonces, tenía necesidad, tenía hambre de Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y juntó a él a muchas personas. Entonces abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, que es lo que dice la palabra de Dios.
cuando nosotros estamos en la congregación, nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios. No podemos estar entretenidos ni haciendo otras cosas que no sea escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene que decirnos. Y es triste que en muchas iglesias, en lugar de estar atentos y pendientes a lo que dice el predicador, la mente de muchos también está en otras cosas. Y dice la palabra aquí: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Pero algo bien interesante ocurrió, que como resultado de escuchar la palabra de Dios, como resultado de la lectura de la palabra de Dios, en aquel pueblo hubo un gran avivamiento. Y en el capítulo 9 de Nehemías, en los versículos 3 en adelante dice: y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Es decir, que como resultado de escuchar la palabra de Dios y confesar sus pecados, allí en aquel pueblo hubo un gran avivamiento. Si nosotros queremos en estos tiempos o en estos días un avivamiento para la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que pensar en la palabra y hacerla nuestra. Y esto es así. Y lo dice la palabra de Dios, porque en todo avivamiento el retorno a la palabra de Dios es esencial. Y eso quedó comprobado en la lectura que acabamos de hacer aquí en estos momentos. Pero vamos a ver del texto de Esdras 7:10 lo que podemos inferir de ese texto. En primer lugar, Esdras se propuso inquirir la ley de Jehová. Y esa palabra inquirir significa examinar cuidadosamente algo. La palabra de Dios no es un libro para leerlo a la ligera. No es un libro como cualquier otro libro. Hay que detenerse. Hay que escudriñarlo. Hay que meditarlo. Hay que estudiarlo con interés, con pasión y con ardor, de tal manera que nos haga pensar y reflexionar. Inquirir la palabra de Dios no significa conocer simplemente quiénes son sus autores. No. Significa algo mucho más que eso. Alguien ha dicho que inquirir significa hacer un esfuerzo por agarrar, por comprender la verdad de Dios en Jesucristo. Es buscar con insistencia que Dios hable a nuestras vidas, que esa palabra se meta en lo más profundo en nuestro corazón. Que esa palabra nos edifique, que se haga presente en nuestro ser. Eso significa inquirir. Entonces, si bien la palabra de Dios debe ser estudiada, el problema surge cuando mucha gente la utiliza con fines supersticiosos. Como es el caso de una persona que la dejaba abierta sobre una mesa en la sala de su hogar para alejar los malos espíritus. Solo cuando la estudiamos y hacemos nuestra sus enseñanzas es cuando es útil. Así que la pregunta es: ¿estamos nosotros inquiriendo la palabra de Dios? No es sentarte y leerla
y pararte, es quedarte ahí a ver qué Dios te dice a ti en este día. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí. Juan 5:39. ¿Estamos inquiriendo la palabra de Dios? ¿Nos estamos metiendo con ella? ¿La estamos agarrando? Si no lo estamos haciendo, yo creo que estamos en un buen tiempo para hacerlo. En segundo lugar, Esdras se propuso cumplir la ley de Dios. Si Esdras no se hubiera dedicado a escudriñar las Escrituras, muy poco hubiera adelantado, porque de nada vale el conocimiento sin la aplicación. Podemos tener todo el conocimiento de la palabra de Dios y de libros relacionados con la palabra de Dios, pero si no aplicamos esa palabra a nuestra vida, de nada vale. Es lamentable ver cómo muchas personas memorizan y citan la Biblia, pero no la ponen en práctica cuando tienen que hacerlo. Cuando un vecino se enoja con nosotros, cuando alguien nos critica, nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios y no la ira nuestra. Alguien escribió, nosotros debemos entregarnos al estudio de la Biblia, no solamente para manifestarle nuestro amor, sino para cumplirla. Y añade también, a veces, por no cumplir, no solamente damos la espalda a un libro, en último caso, sino al mismo Dios. Santiago explica excelentemente en pocas líneas lo que Esdras se había propuesto: cumplir la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. De manera que hay que cumplirla. Hay que ser hacedores de la palabra. En tercer lugar, Esdras se propuso enseñar al pueblo de Dios sus preceptos y normas. En Esdras vemos nosotros a un verdadero modelo de liderazgo. No solamente estudia con gran interés la palabra, sino que también la pone en práctica y luego la enseña a otros con sus palabras y acciones. Una triste realidad en muchas iglesias hoy es que cuentan con líderes que no pueden enseñar la palabra porque no la estudian. Solo se preocupan por desarrollar y dar a conocer públicamente su don o talento, pero nada más les importa. Líderes así necesitan mirarse en el espejo de Esdras. Él es el modelo a seguir para un ministerio efectivo y una vida cristiana que sea victoriosa. Otra verdad es que si no estudiamos y no cumplimos, nada podemos enseñar y nuestros niños y jóvenes crecerán en la más completa ignorancia. Por tanto, vamos a estudiarla, vamos a cumplirla y vamos a enseñarla como hizo Esdras si queremos un avivamiento en Puerto Rico. Pero solo con un conocimiento efímero, pasajero de ella, no podemos
llegar a un avivamiento. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Las 3 propuestas de Esdras son principios que jamás debemos olvidar y son útiles para dirigir nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esdras se propuso practicarlo y Dios prosperó su camino. Que Dios nos bendiga. Buenos días. Quiero invitarlos en esta mañana a que juntos busquemos en el capítulo 7 del libro de Esdras, el versículo número 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras era un sacerdote y maestro bien instruido en la ley de Dios, que vivió en un tiempo en que Jerusalén necesitaba un gran avivamiento, algo parecido a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Puerto Rico y el mundo entero necesitan un avivamiento que se produzca por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y en aquel tiempo, aquel pueblo necesitaba un gran avivamiento. Entonces, podemos ver aquí que muy consciente de esta situación, Esdras decidió actuar e hizo 3 cosas muy importantes. Se dio a la tarea de inquirir, cumplir y enseñar la ley de Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque en todo avivamiento el retorno a la palabra de Dios es esencial. Y esto queda comprobado en los capítulos 8 y 9 del libro de Nehemías. Y yo quiero leer los versículos del 1 al 8 en el libro de Nehemías. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. De entrada, uno tiene que darse cuenta que cuando se pide el libro es con algún propósito. Aquel pueblo tenía hambre de la palabra de Dios y querían que Esdras trajera el libro y leyera de la palabra de Dios. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿Y qué hizo Esdras? Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y esto a mí me llama la atención, porque la palabra dice aquí que estaban atentos. Algo muy distinto a lo que se ve hoy día en muchas iglesias. Porque en lugar de estar atentos a la palabra de Dios, a veces muchos de los feligreses están más atentos a los celulares, a lecturas de muchas cosas y menos de la palabra de Dios. Pero aquí vemos a un pueblo reunido en una plaza, y yo supongo que allí había un sol incandescente. Entonces, tenía necesidad
tenía hambre de Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos y juntó a él a muchas personas. Entonces abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, que es lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en la congregación, nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios. No podemos estar entretenidos ni haciendo otras cosas que no sea escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene que decirnos. Y es triste que en muchas iglesias, en lugar de estar atentos y pendientes a lo que dice el predicador, la mente de muchos también está en otras cosas. Y dice la palabra aquí: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Pero algo bien interesante ocurrió, que como resultado de escuchar la palabra de Dios, como resultado de la lectura de la palabra de Dios, en aquel pueblo hubo un gran avivamiento. Y en el capítulo 9 de Nehemías, en los versículos 3 en adelante dice: y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Es decir, que como resultado de escuchar la palabra de Dios y confesar sus pecados, allí en aquel pueblo hubo un gran avivamiento. Si nosotros queremos en estos tiempos o en estos días un avivamiento para la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que pensar en la palabra y hacerla nuestra. Y esto es así. Y lo dice la palabra de Dios, porque en todo avivamiento el retorno a la palabra de Dios es esencial. Y eso quedó comprobado en la lectura que acabamos de hacer aquí en estos momentos. Pero vamos a ver del texto de Esdras 7:10 lo que podemos inferir de ese texto. En primer lugar, Esdras se propuso inquirir la ley de Jehová. Y esa palabra inquirir significa examinar cuidadosamente algo. La palabra de Dios no es un libro para leerlo a la ligera. No es un libro como cualquier otro libro. Hay que detenerse. Hay que escudriñarlo. Hay que meditarlo. Hay que estudiarlo con interés, con pasión y con ardor, de tal manera que nos haga pensar y reflexionar. Inquirir la palabra de Dios no significa conocer simplemente quiénes son sus autores. No. Significa algo mucho más que eso. Alguien ha dicho que inquirir significa hacer un esfuerzo por agarrar, por comprender la verdad de Dios en Jesucristo. Es buscar con insistencia que Dios hable a nuestras vidas, que esa palabra se meta en lo más profundo en nuestro corazón. Que esa palabra nos edifique, que se haga presente en nuestro ser. Eso significa inquirir. Entonces, si bien la palabra de Dios debe ser estudiada, el problema surge cuando mucha gente la utiliza con fines supersticiosos. Como es el caso de una persona
que la dejaba abierta sobre una mesa en la sala de su hogar para alejar los malos espíritus. Solo cuando la estudiamos y hacemos nuestra sus enseñanzas es cuando es útil. Así que la pregunta es, ¿estamos nosotros inquiriendo la palabra de Dios? No es sentarte y leerla y pararte, es quedarte ahí a ver qué Dios te dice a ti en este día. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellos son los que dan testimonio de mí. Juan 5:39. ¿Estamos inquiriendo la palabra de Dios? ¿Nos estamos metiendo con ella? ¿La estamos haciendo, agarrando? Si no lo estamos haciendo, yo creo que estamos en un buen tiempo para hacerlo. En segundo lugar, Esdras se propuso cumplir la ley de Dios. Si Esdras no se hubiera dedicado a escudriñar las Escrituras, muy poco hubiera adelantado, porque de nada vale el conocimiento sin la aplicación. Podemos tener todo el conocimiento de la palabra de Dios y de libros relacionados con la palabra de Dios, pero si no aplicamos esa palabra a nuestra vida, de nada vale. Es lamentable ver cómo muchas personas memorizan y citan la Biblia, pero no la ponen en práctica cuando tienen que hacerlo. Cuando un vecino se enoja con nosotros, cuando alguien nos critica, nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios y no la ira nuestra. Alguien escribió, nosotros debemos entregarnos al estudio de la Biblia, no solamente para manifestarle nuestro amor, sino para cumplirla. Y añade también, a veces, por no cumplir, no solamente damos la espalda a un libro, en último caso, sino al mismo Dios. Santiago explica excelentemente en pocas líneas lo que Esdras se había propuesto: cumplir la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. De manera que hay que cumplirla. Hay que ser hacedores de la palabra. En tercer lugar, Esdras se propuso enseñar al pueblo de Dios sus preceptos y normas. En Esdras vemos nosotros a un verdadero modelo de liderazgo. No solamente estudia con gran interés la palabra, sino que también la pone en práctica y luego la enseña a otros con sus palabras y acciones. Una triste realidad en muchas iglesias hoy es que cuentan con líderes que no pueden enseñar la palabra porque no la estudian. Solo se preocupan por desarrollar y dar a conocer públicamente su don o talento, pero nada más les importa. Líderes así necesitan mirarse en el espejo de Esdras. Él es el modelo a seguir para un ministerio efectivo y una vida cristiana que sea victoriosa. Otra verdad es que si no estudiamos y no cumplimos, nada podemos enseñar, y nuestros niños y jóvenes
crecerán en la más completa ignorancia. Por tanto, vamos a estudiarla, vamos a cumplirla y vamos a enseñarla como hizo Esdras si queremos un avivamiento en Puerto Rico. Pero solo con un conocimiento efímero, pasajero de ella, no podemos llegar a un avivamiento. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Las 3 propuestas de Esdras son principios que jamás debemos olvidar y son útiles para dirigir nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esdras se propuso practicarlo y Dios prosperó su camino. Que Dios nos bendiga.